Bueno, vamos a meternos de lleno en una de las obras, yo diría, más influyentes y desde luego más polémicas del pensamiento esotérico. Hablamos de La doctrina secreta de H. P. Blavatsky. Ojo, porque es un texto que se presenta nada más y nada menos como la síntesis definitiva de la ciencia, la religión y la filosofía. Para empezar a entender de qué va todo esto, vamos a lanzar una pregunta que es, en realidad, el corazón de toda la obra. A ver, ¿y si existiera una especie de código maestro, una llave que pudiera abrir la sabiduría oculta en todas las grandes tradiciones del mundo? Pues esa es, ni más ni menos, la increíble premisa de la que parte este libro. Y la afirmación central, bueno, es que es contundente. No estamos hablando de una simple colección de mitos o leyendas, ¿eh? La obra se postula a sí misma como la ciencia fundamental, el principio y el fin de todo conocimiento. Vaya declaración de intenciones. Bien, el primer pilar de la obra es una idea muy potente. Que no existen muchas sabidurías, no, sino una sola. Una única doctrina secreta y universal. A ver, lo que nos argumenta el libro es que si miramos más allá de las diferencias superficiales, de los ropajes de cada religión y cada filosofía, encontramos un origen común. Una única sabiduría ancestral de la que todas las demás serían, pues, simplemente ecos o fragmentos velados. Y aquí viene lo interesante, el alcance de esta afirmación. La clave de interpretación que propone el libro no se limita a una sola cultura o a una época. No. Se presenta como una herramienta universal, capaz de revelar el significado esotérico, el significado oculto, tanto en los evangelios como en los textos de los antiguos hierofantes egipcios o los filósofos griegos. En todo. Pero claro, si esta sabiduría ha existido desde siempre, uno se pregunta, ¿quién la ha protegido? ¿Quién se ha encargado de transmitirla a lo largo de los siglos? Bueno, pues aquí es donde entran en juego los guardianes. A estas figuras se las conoce como los iniciados. Pero ojo, no son eruditos como los entendemos hoy en día, ¿eh? Son personas que, según se dice, pasaron por un proceso de instrucción muy riguroso para recibir directamente este conocimiento. Serían como los eslabones de una cadena que no se ha roto y que se remonta, según el texto, al mismísimo origen de la humanidad. Y no estamos hablando de gente anónima. La doctrina identifica a algunos de los pensadores más grandes de la historia como parte de esta fraternidad. Nombres como Pitágoras o Platón no serían solo filósofos, sino también iniciados que, de alguna manera, ocultaron esta sabiduría en sus escritos, haciéndolo accesible solo para quienes tuvieran la clave para entenderlos. Pasemos ahora a la metodología. ¿Cómo funciona exactamente esta llave? Bueno, su función principal es cambiar por completo la manera en la que leemos los textos antiguos. Y esto, la verdad, supone un cambio de paradigma total. La doctrina sostiene que leer la Biblia o los mitos griegos como si fueran libros de historia es, sencillamente, un error de base. Propone que son, en realidad, mapas simbólicos de realidades cósmicas, de realidades espirituales, que están escritos en un lenguaje de alegorías. Pensemos, por ejemplo, en el Timeo de Platón. Es un texto que a menudo desconcierta a los académicos. Pues bien, aquí se presenta no como una obra liosa o confusa, sino como un texto perfectamente codificado. Su aparente oscuridad sería totalmente intencionada, como un velo diseñado para proteger ese conocimiento de quienes no están preparados para recibirlo. Claro, es inevitable. Esta perspectiva choca de frente con el enfoque académico moderno. La obra, de hecho, plantea un conflicto directo entre dos formas de entender el conocimiento. Aquí vemos la tensión en estado puro. Por un lado está el iniciado, que busca la visión de conjunto, el que entiende el lenguaje simbólico, y por otro, el erudito moderno, que, según esta visión, se centra en los detalles, en la letra pequeña, exige pruebas literales y niega de plano que exista una capa de significado más profunda. Para él, lo único que vale es la autoridad académica. Y en el corazón de toda esta sabiduría oculta encontramos uno de sus conceptos más controvertidos y, probablemente, peor entendidos: la magia. La doctrina, aquí, le da una vuelta completa al concepto de magia. No es un truco de feria, ni invocar demonios, nada de eso. Se presenta como la ciencia de las ciencias, el conocimiento práctico de las fuerzas sutiles de la naturaleza y del ser humano. Una especie de física trascendental, por así decirlo. Y este punto es absolutamente crucial. Esta ciencia no es buena ni mala en sí misma. Es un poder neutro, una fuerza de la naturaleza. Pensemos en la electricidad. Puede usarse para iluminar una ciudad o para causar un daño terrible. Pues esto sería lo mismo. Y así llegamos a la distinción fundamental. La magia blanca es el uso de este poder de forma altruista, en armonía con las leyes naturales y buscando el bien común. La magia negra, por el contrario, es la manipulación de estas mismas fuerzas pero con fines egoístas, para el poder personal, para controlar a otros o para hacer daño.
La fuente incluso llega a advertir de la hechicería inconsciente, o sea, el daño que se puede causar a través de la voluntad cuando está impulsada por la envidia o el odio. Entonces, después de todo este recorrido, ¿cuál es la visión del mundo que nos deja la doctrina secreta? ¿Con qué nos quedamos? Pues al final, la visión que nos queda es que el mundo que vemos, la historia que leemos en los libros, no es toda la historia. Es solo la superficie, la parte visible, el velo exotérico. Detrás, según esta doctrina, se esconde una realidad muchísimo más vasta, una trama espiritual que sería la verdadera causa de todo lo que ocurre. Y con esto cerramos. La obra, en realidad, no pretende tanto dar respuestas definitivas como abrir una puerta. Abrir una puerta a una nueva forma de cuestionar la realidad, dejándonos con esa pregunta en el aire. Si lo que consideramos historia o religión es solo un velo, ¿qué más podría estar esperando a ser descubierto? ¿Justo al otro lado?